Las personas que peinamos canas, como se dice habitualmente, ya estamos acostumbrados, hemos asumido prácticamente que en la Argentina, indefectiblemente, cada algunos años, 8, 10 años, siempre las crisis son recurrentes y parece que todo se viene abajo, que todo estalla. Es un mal que nos hemos acostumbrado a padecer en nuestro país. Para hablar un poco de esto, de la economía, de lo que nos pasa, estamos en contacto con un especialista en el tema, el contador Luis Laferrier, que es profesor titular de la Cátedra de Economía y Periodismo Económico en la Universidad Nacional de Entre Ríos, también director del proyecto de extensión por una nueva economía más humana y sustentable. Así que bueno, queremos charlar con él un poquito de este tema. Luis, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va, Ariel? Bueno, Luis, la primera pregunta para introducir en tema a la audiencia y para entrar en calor, como quien dice, ¿por qué pareciera ser, Laferril, que estamos condenados a las crisis recurrentes en nuestro país? Porque por ahí ahora, bueno, se le echa la culpa a la guerra, al tema de la salida del COVID, pero hay otros países que también han atravesado este contexto y sin embargo no están sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué las crisis vuelven indefectiblemente en la Argentina? Sí, yo le vinculo, bueno, toda esta situación a una modalidad de funcionamiento que tiene la economía y la sociedad argentina, una modalidad que fue a que yo llamo el viejo modelo EASY de industrialización por sustitución de importaciones, que tuvo vigencia en gran parte del siglo pasado, pero después tuvo una larga crisis que terminó con el caos, la depresión de cambio de siglo, ¿no? Y en la medida que se fue destruyendo ese viejo modelo, que para mí garantizaba un montón de cosas, más allá de todas las limitaciones y las críticas que le hacíamos, garantizaba por lo menos muy bajas tasas de pobreza y desempleo, garantizaba condiciones de vida para una gran mayoría de la población. Ese modelo fue agredido desde mediados de los años 70 y sufrió una larga y profunda crisis hasta que fue demolido por las políticas aplicadas en la década del 90, ¿no? Entonces, esto a la vez fue acompañado por una serie de elementos que iban preparando un nuevo modelo económico-social que se va a desplegar a lo largo de este siglo, después de la recuperación a fines del 2002 en adelante, ¿no? Bueno, yo creo que las características de ese nuevo modelo, que tiene mucho que ver con lo que sufrimos durante esa larga crisis, es que tenemos una estructura económica muy concentrada y que se apoya en pilares que yo le llamo de extractivismo depredador, es decir, actividades que se basan en la extracción de recursos, extracción que se hace sin contemplar la posibilidad de recuperarlo en el futuro, es decir, no lo vamos a recuperar nunca más, pero a su vez contaminando gran parte del territorio, y está en manos de un puñado de corporaciones, como están también en manos de un puñado de corporaciones los principales mercados de la Argentina. Entonces esto genera una estructura económica muy concentrada, pero a la vez también en gran parte extranjerizada, es decir, está en manos de grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Esto es una característica. Otra característica de este modelo es que esas actividades no generan mucho empleo genuino, de manera de que a lo largo de este siglo hemos ido viendo cómo ha aumentado la cantidad de personas con dificultades para incorporarse al mercado laboral, ya sea desocupado, ocupación precaria, ocupación informal, desempleo abierto, que hace de que el Estado ha tenido que, para cubrir por lo menos las falencias, los males de este modelo, ha tenido que ir asumiendo con más empleo público necesario o con subsidios masivos para evitar que gran parte de la población quede absolutamente sin recursos, ¿no? Ahora, a la vez esto que va acompañado, bueno, de un proceso de esta extranjerización que también está caracterizada por un poder muy grande de capital especulativo, capital financiero, usurero, que generan estos sectores en un número muy reducido, ¿no es cierto?, de actores económicos, una gran concentración de la riqueza que se genera en el territorio. El tema es que esa gran concentración de riqueza da por un lado una sociedad crecientemente desigual, pero por otro lado, los beneficiarios de esto, fundamentalmente la mayor parte de esa riqueza, no se la dejan en el país, la llevan afuera. Entonces el problema es que para llevársela afuera tienen que llevársela en divisas, en dólares. Y esta economía que más allá de que genera muchos dólares, imposible que pueda abastecer semejante nivel de saqueo y de voracidad que se produce con este modelo. Entonces cuando deciden periódicamente llevarse gran cantidad de esas riquezas afuera, se da una presión muy fuerte sobre el dólar y no hay posibilidades de abastecerlo sin generar este problema, ¿no?, de
devaluación muy fuerte y junto con la devaluación la inflación y problemas muy graves, ¿no es cierto?, para toda la sociedad. Entonces, está implícito en el modelo. Esto va a seguir ocurriendo en la medida que las políticas públicas de los distintos partidos que han estado en el gobierno mantengan la continuidad, digamos, y sigan avalando esta estructura y esta dinámica. Luis, en este marco de análisis que tan bien has descrito, mencionabas recién el tema de la inflación, que es una cuestión que preocupa, yo digo, a todas las clases sociales, pero sobre todo a los sectores más carenciados. ¿Qué pasa con esto de la inflación? Todos dicen tener la receta para controlarla, pero nadie lo ha logrado, ni el gobierno anterior, ni el actual. ¿Es un problema en sí mismo? ¿Es como la fiebre, una manifestación de otra cosa? O a veces la inflación puede ser una política en sí misma, digo, porque es una herramienta también para transferir recursos, ¿no? Sí, en realidad no afecta a todos los sectores sociales, ¿no es cierto?, todas las clases sociales. La inflación es un proceso donde se da un aumento sostenido y generalizado de precios, ¿sí? Pero es un aumento de cambio en los precios relativos, es decir, que algunos precios aumentan mucho más que otros. Fundamentalmente, el que se queda siempre atrás es el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, a través de los precios es como se distribuye la riqueza en una sociedad como la nuestra, la sociedad capitalista, ¿no? En el mercado, según lo que consigue cada uno con lo que vende, un bien, un servicio, dinero o su fuerza de trabajo, bueno, eso es lo que le toca en el reparto de la torta. Ahora, cuando aumentan mucho más los precios de ciertos sectores y fundamentalmente la empresa formadora, empresas líderes, obviamente ellas son las que captan mayor parte de la riqueza y a costa de otros que pierden. Es decir, que la transferencia implica la inflación, una transferencia de riqueza de un sector a otro. No todos pierden, unos ganan muchísimo. Si por algo es que se utiliza esta herramienta como una manera de concentrar recursos y eso hace de que, bueno, cada vez tengamos el impacto social que es una mayor cantidad de población viviendo en situación de pobreza o en situación de indigencia. ¿Y por qué sigue la inflación a pesar de que, bueno, ha sido una característica de todo este modelo a lo largo desde, digamos, de 2003, 2004 en adelante? Porque el Estado también convalida esa inflación, porque el Estado es socio con las empresas líderes, con las grandes corporaciones, es socio en este reparto, porque el Estado, la mayor parte de sus ingresos provienen de impuestos indirectos, es decir, que si aumentan los precios, aumentan los impuestos. Y es una forma que tiene el Estado también de aplicar políticas de ajuste, porque por un lado aumenta su recaudación tributaria, pero por otro lado también tiene menos gastos porque no ajusta el pago de los salarios de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, y tampoco de los jubilados. Entonces hay una transferencia de ingresos de sectores mayoritarios, ya sea fuera del Estado y dentro del Estado, hacia un puñado de grandes corporaciones. ¿Y el Estado para qué concentra tanta riqueza? Porque es un vehículo que es utilizado por los sectores de poder económico para canalizar en gran parte subsidios en su beneficio, subsidios a grandes corporaciones y el pago de una deuda pública, gran parte externa, que tiene un origen fraudulento, que la Argentina, el pueblo argentino no la debe, sí, legítimamente, pero que está obligado por las políticas públicas a pagarlo, y eso se paga con inflación y con sacrificio, ¿no? Hay una vieja canción que cantaba Juan Carlos Baglietto, que originariamente es de Joaquín Sabina, que decía, en el diario no hablaban de mí. Si uno lee los diarios, las páginas de economía, va a ver que siempre se habla de la macroeconomía, de la balanza comercial, del déficit fiscal, de la inflación, del dólar, pero no de lo que le pasa a la gente de carne y hueso, a los habitantes de un país. Te pregunto, Luis, por eso vos insistís mucho en que es importante hablar no solo de economía, sino de economía política. Sí, yo por mi concepción, y creo que es un poco el verdadero sentido de la palabra economía, la economía es un recorte artificial que hacemos de la sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que miramos? Miramos cómo la sociedad actúa para producir los bienes y servicios que se necesitan para sostener la vida digna para todos. Es decir, la actividad económica es la actividad que desarrolla la sociedad para producir los bienes y servicios que necesita para la vida. Entonces, si queremos ver si anda bien una economía, no tenemos que mirar esos grandes números macroeconómicos, sino fundamentalmente lo que tenemos que ver es las condiciones de vida de la población. Si la población está viviendo bien en su conjunto, si a su vez lo hace sin afectar la sustentabilidad para el futuro, es decir, sin afectar la posibilidad de que generaciones futuras vivan como nosotros, entonces la economía anda bien.
Ahora, si nosotros tenemos una economía donde la mitad de la población está viviendo por debajo de la línea de pobreza, donde hay millones que viven en la indigencia, es obvio que esta economía anda mal, más allá que digan que se está recuperando, de que está generando empleo. Está generando empleo que es empleo informal, precario, con salarios que aún en los empleos formales ni siquiera garantizan salir de la pobreza. Entonces, estos son los indicadores que tenemos que ver. Si la economía está garantizando condiciones de vida digna para todos. Si no, de lo contrario, todo lo otro para mí son versos. Es decir, bueno, no tiene que cerrar el presupuesto, no tiene que haber equilibrio fiscal, tiene que haber equilibrio del sector externo. No, esos son, en todo caso, variables que tienen que ponerse al servicio de la gente y no la gente que tenga que sacrificarse para que cierren esa variable. Y lamentablemente, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario implica, y ya fue ratificado por las nuevas autoridades económicas, implica la necesidad de hacer un fuerte ajuste fiscal, porque según las autoridades del fondo es la única manera de salir de la crisis. Y ajuste fiscal para ello no significa que ajusten sobre los que se están llevando puesto la riqueza de la Argentina al exterior, es decir, sobre los sectores más concentrados, sobre los que tienen miles y miles y miles de millones de dólares, sino el ajuste es sobre los que menos tienen. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros de la economía política, la economía crítica, decimos, no, acá lo que tenemos que analizar es cómo garantizamos que las políticas públicas solucionen los problemas de la gente. Para eso es la economía, para mejorar las condiciones de vida de la gente, sin afectar, obviamente, la capacidad que tienen los bienes comunes para sostener esta actividad en el futuro. Es decir, yo creo que el modelo económico-social vigente en la Argentina, que se desplegó de fines de 2002 en adelante, yo le llamo modelo de depredación, extractivista, depredador, porque se basa en una sobreexplotación de recursos que no se van a reponer por millones de años en el futuro, es decir, que no lo vamos a ver más, y estamos contaminando el ambiente, estamos cambiando el hábitat donde nosotros no vamos a poder seguir viviendo si no modificamos radicalmente esto, ¿no? Entonces, estas son las miradas que hacemos desde la economía política, es decir, que tiene que haber que los sectores sociales mayoritarios tienen que mejorar su capacidad, digamos, su dignidad en la vida y tienen que mantener las condiciones también de sustentabilidad de la naturaleza, ¿no? Eso creo que va a contramano de las políticas que se están aplicando lamentablemente ahora. Y por más que nosotros ahora veamos que aumenta el PBI, o que aumenta inclusive la producción industrial, o que hay más empleo, hay que ver la calidad del empleo y hay que ver a costa de qué se está aumentando el PBI. Yo siempre insisto, ¿no es cierto?, que el objetivo de la economía, por ejemplo, no es, bueno, que aumenten los números de nuestras exportaciones, del comercio exterior. Y si tenemos un comercio exterior que es superavitario, es decir, nos da una gran cantidad de divisas, en el sentido de que exportamos mucho más de lo que importamos. En los últimos 3 años tuvimos más de 43.000 millones de dólares de saldo favorable en la balanza comercial, es decir, estamos nadando en dólares, pero no tenemos un dólar en las reservas de divisa del Banco Central, porque la voracidad de los dueños de la economía, de los dueños del país, es que toda esa plata la concentran y se la llevan afuera. Entonces acá el problema no es que no tengamos recursos, que no seamos sustentables, que no tengamos inclusive divisas, sino que hay un modelo económico que está muy concentrado y que si no se cambia, lamentablemente vamos a tener, es obvio, los mismos resultados hacia adelante. Contador, 2 preguntas más para ir finalizando. En la primera intervención, bueno, nos hablaba de lo que fue la crisis terminal del modelo llamado de industrialización por sustitución de importaciones, luego este modelo que le sigue desde el 2001 para acá, que usted define como extractivista. La pregunta es, a criterio de ustedes, ¿cuáles deberían ser las bases de una nueva economía, más humana, más sustentable, como ustedes le llaman? Que bueno, seguramente ahí hay aspectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria, con la eficiencia energética, con las autonomías. Sí, bueno, has tirado algunas ideas, ¿no es cierto? El tema es que en el marco de este orden social, sus lógicas y su forma de funcionamiento y sus prioridades, lo único que van a garantizar es que los grandes problemas que tenemos como humanidad y que tenemos en la Argentina se van a ir profundizando. Es decir, estamos en una crisis que yo llamo civilizatoria, porque ya lo dijo con mucha claridad un ex secretario general de Naciones Unidas en una de las cumbres por el calentamiento global, que decía que bueno, la humanidad se encamina hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador. Es decir, si nosotros no comprendemos que tenemos que cambiar la modalidad en que estamos produciendo, en lo que estamos produciendo y destruyendo, ¿no?, en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos relacionándonos, si lo único objetivo es obtener la máxima ganancia, el máximo crecimiento,
no importa a costa de lo que sea, y obviamente que cada vez va a ser peor. Entonces decimos, es posible, es necesario y urgente que tomemos conciencia de que ya estamos en lo que se llama la sexta extinción masiva de especies. La quinta fue hace 65 millones de años y esta la estamos produciendo nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar y ese cambio tiene que venir con un cambio global, ¿no es cierto? Cambio de las actitudes nuestras, cambio de las organizaciones, cambio a nivel provincial y nacional. Y fundamentalmente cómo podemos recrear la capacidad de autonomía de las localidades, porque cuando vengan los colapsos que ya están asomando en el panorama mundial, colapsos que nos van a dejar sin abastecimiento, sin posibilidad de tener energía y alimentos suficientes de lejos, va a ser clave la capacidad que tengamos en cada comunidad para autoabastecernos, para producir la mayor cantidad de alimentos posible, la cantidad de energía que no dependa de los combustibles fósiles. Es decir, un camino que lamentablemente hoy va a contramano, ¿no? Pero que nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos, es decir, la soberanía alimentaria, que tiene que ver con cómo podemos recrear esas condiciones que teníamos la mayoría, ¿no es cierto?, de las pequeñas localidades de la Argentina de abastecimiento por sí mismo, de por lo menos gran parte de consumo de alimentos, de empezar a generar energía limpia, alternativa y sustentable también a los niveles locales. Es posible que sí es posible, lo que pasa es que se necesitan políticas públicas que apoyen y potencien este otro camino que tenemos que recorrer. Y fundamentalmente, yo siempre insisto, tenemos que recrear los lazos sociales, recrear comunidad, porque en casos de colapsos muy fuertes, se va a requerir tener una sociedad cohesionada para evitar que esto sea sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, el camino es un cambio muy, muy brusco y para eso tenemos que tomar conciencia de que de no hacer esto, el rumbo que llevamos no es una alternativa. Y lamentablemente cuando nos demos cuenta, si no reaccionamos a tiempo, va a ser demasiado tarde porque nos vamos a encontrar con que no vamos a tener las condiciones necesarias para poder hacer frente a esos colapsos. Yo creo que es necesario y es urgente un nuevo modelo. No es fácil, por supuesto, porque estamos dentro de un orden social que se impone por todos lados, por la lógica económica, por la lógica política que avalan este sistema económico, por la cultura que nos ha hecho un poco propenso a aceptar con comodidad esto, estemos bien o más o menos, no queremos cambiar, pero el tema es que hay que cambiar sí o sí. La cuestión es que si el cambio lo hacemos con anticipación y de una manera por lo menos más armoniosa en una relación entre nosotros mismos, nosotros con la naturaleza, yo creo que no va a ser traumático, pero de lo contrario el futuro va a ser muy, muy, muy complicado. Bueno, la tecnología nos permite darnos estos gustos y estos lujos, como charlar con Luis Laferrier desde la vecina y querida provincia de Entre Ríos. Creo que ha sido, Luis, una charla muy nutritiva que seguramente será apreciada por nuestra audiencia y que ayuda a pensar, que ese es un poco el objetivo de nuestro programa y también sé del trabajo de ustedes. Luis, te mando un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo por vos y muchas gracias. Muy bien, la palabra del contador Luis Laferrier, es docente de la Cátedra de Economía y Política Económica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, economista también y director del proyecto de extensión por una nueva economía más humana y sustentable. Mucha tela para cortar y mucho para pensar sobre esto que nos pasa en la Argentina de hoy. Vamos a la pausa, enseguida tenemos